¿Usted, señor Komoto, alguna vez ha hecho Functional Data Modeling? ¿Le ha tocado modelar de forma funcional? ¿No? ¿Nunca en la vida? ¿No? 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 Te iba a lanzar una pregunta, pero la neta ya no me acuerdo qué era. Ok. Pues... Vale. Como dirán los españoles, me vale. Creo que no, pero siempre he querido. Ok, ok, nice. Ok. ¿Alguna vez le ha tocado trabajar con factores, señor Komoto? No, nunca, en la vida. Jamás, nunca. ¿No? A mí me criaron con la idea de orientar objetos. Era lo único bueno para programar. Chale. Bueno, universidades. Ok. Functional Data Modeling realmente no es tan diferente de modelar orientado a objetos, principalmente porque hay cierto overlap, ¿no? Por ejemplo, en orientado a objetos tenemos cosas como métodos y clases y tenemos en funcional tenemos cosas como funciones, ¿no? Y en orientado a objetos tenemos patrones de diseño. Ay. Y en funcional tenemos funciones, ¿no? Entonces, modelar en funcional incluso es un poco más sencillo. Y hay muchas de las cosas que podemos hacer en orientado a objetos las podemos hacer con funcional. Pero muchas cosas de las que podemos hacer en funcional no las podemos hacer en orientado a objetos. Quizá mis conceptos están erróneos, así que apenas pongas un ejemplo te diré, no, chavo. Eh, functional, functional Domain Design, ¿qué es? Functional Domain Design, todavía va para largo. Eh, pero pues hoy vamos a tocar functores, que es como de las cosas que más me gustan de orientado a objetos, de orientado a objetos, de funcional, pero que al principio pareciera que no tuvieran como una utilidad práctica, pero conforme vas avanzando te das cuenta de que, ajá, oye, ¿sabes? Quizá esto tiene una utilidad, ¿no? Me gusta poner el ejemplo del álgebra y el cálculo, ¿no? La razón por la que mucha gente, por ejemplo, se le dificulta el cálculo es porque no sabe álgebra, ¿no? Entonces, a mucha gente se le dificulta la programación funcional porque no tienen los conceptos claros, ¿no? Entonces, pues vamos a chambear hablando un poquillo de functores, o functors, como quieran llamarle. Y functors viene de un coso raro llamado álgebras, o estructuras algebraicas. La definición matemática es un poco como complicada, no porque sea difícil de entender, sino porque el lenguaje vale para puro pito y lo explican de la forma más complicada posible, ¿no? Pero una álgebra no es nada más que un conjunto de, podríamos llamarle objetos, pero no en el término de programación funcional, sino en el contexto de teoría de conjuntos. ¿Cuáles son las rules para decir que un código es programación funcional? Vale, ahorita resuelvo tu pregunta. Nada más deja termino con esta parte. Entonces, básicamente es un conjunto de objetos que tienen ciertas propiedades y que cumplen con ciertas reglas o con ciertas leyes. Generalmente estas leyes son relaciones de identidad. Entonces, eh, detallitos, ¿no? Y la forma más sencilla que yo tengo de explicar un álgebra es un ADT, un Abstract Data Type. Un Abstract Data Type es todos los objetos que tengan estas propiedades, o campos, o fields, y que además tengan todos estos métodos y estos métodos se comporten de esta forma, ¿no?
Entonces, podemos pensar en estructuras algebraicas de forma muy laxa, como si fueran el equivalente a DTs. ¿Cuáles son las reglas para decir que un código es funcional? Ay. Ese es un detalle, ese es un debate que todavía no queda muy establecido en la comunidad de programación funcional, porque si bien hay muchísimos lenguajes de programación funcional, no todos comparten las mismas características. Y hay cosas que, por ejemplo, en... ¿Qué onda, Eduardo Shepard? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hay cosas que, por ejemplo, en Haskell son parte del lenguaje y la gente que hace Haskell cree que tiene que estar en todos los lenguajes. Si no, no estás haciendo funcional. Y lo mismo con Lisp y lo mismo con los demás lenguajes. Pero quizá lo que haría a un lenguaje funcional es el concepto de First Class Citizens, que es básicamente tratar a tus funciones como valores. Rules según yo, bajo tus estándares, whatever. First Class Citizens. Si tienes First Class Citizens, ya eres un lenguaje de programación funcional. El rollo de funciones como valores es básicamente poder hacer con una función todo lo que tú puedes hacer con un valor. Lo puedes asignar a una variable, lo puedes pasar como argumento a una función y puedes regresarlo desde otra función. Esas son las tres características principales de una función como valor. Señor Medina. Hola, this is Komoto. ¿Qué hay de pure functions? Las funciones, la pureza en una función. Las funciones puras son un subconjunto de las funciones, básicamente. Una función puede ser pura o puede no ser pura. Una función pura es simplemente una función que al darle siempre el mismo input va a regresar el mismo output y no va a generar un efecto secundario en el entorno, y que para producir ese valor solo depende de la lista de parámetros formales y el cuerpo de la función. No depende de un entorno. Por ejemplo, escribir en consola es un efecto que tú puedes percibir. Cada vez que tú ejecutas una función te das cuenta de que algo se escribe en consola. Entonces, una llamada a una base de datos, por ejemplo, también es un efecto secundario. En su mayoría, los efectos secundarios son I/O, entrada-salida, ¿no? Y la programación funcional hace mucho énfasis en limitar los efectos secundarios a lo mínimo posible y tratar de tener las funciones tratar de hacer que las funciones sean puras, ¿no? Principalmente porque si tú tienes una función pura, tienes una función que se comporta de forma consistente. Entonces tú tienes la certeza de que siempre que ejecutes esa función va a dar el mismo resultado y no te va a dar problemas, ¿no? El punto detrás de eliminar los efectos secundarios no es de eliminar todos los efectos secundarios habidos y por haber. Porque si un programa no tiene efectos secundarios, no tiene manera de comunicarse con el mundo exterior. Entonces técnicamente estás haciendo un programa que corre y no sabes qué está haciendo porque no escribe en consola, no escribe en un archivo, no se conecta a una base de datos. Es básicamente una caja negra, ¿no? Y podría ser el cálculo más complejo del universo, ¿no? Podría darte la respuesta a todas las preguntas de la existencia, pero como no tienes forma de sacar el valor o de comunicarte con esa caja, no tienes forma de averiguarlo, ¿no? Una caja negra y un programa que no hace nada son equivalentes, básicamente. Entonces, el punto de la programación funcional es tratar de limitar los efectos secundarios. ¿Van a haber efectos secundarios? Sí. ¿Van a haber funciones no puras? Sí, pero el punto es mantenerlas a raya, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rollo de los functores? A mí me da mucha risa porque si ustedes van a la definición de functor en Wikipedia, te dice que en teoría de categorías, un functor es un mapeo entre categorías, ¿no? Y esto pues no nos dice mucho que digamos, ¿no? Una categoría, desde el punto de vista matemático, es un punto en el espacio. Punto.
Se acabó. Y existen múltiples puntos en el espacio. Existe el punto A, existe el punto B, existe el punto C, existe el punto C. Y dentro de la teoría de categorías existe otra entidad llamada morfismo. Y un morfismo no es nada más que una flecha. Y el objetivo de un morfismo es ir de un punto a otro punto. Ahora, estos puntos pueden representar cualquier cosa. Entonces podemos tener un punto llamado número y podemos tener una flecha, un morfismo, que nos lleve de un número a un string a través del morfismo, llamémosle toString, ¿no? Y si ustedes ven esto de aquí, es una sintaxis de la que yo siempre hablo y que siempre muestro, que es sintaxis del sistema de tipos de Haskell o del HM Type System, ¿no? Básicamente nos indica que existe una relación entre dos morfismos, entre dos puntos, entre dos puntos, a través de una flecha. Vamos de un número a un string a partir de tu string. Saludos, no sé quién seas, AFSP18, pero hola, ¿cómo estás? ¿No? Y básicamente es eso. O sea, los functores son precisamente están basados en este principio. Entonces, para que algo sea un functor, tiene que cumplir una sola propiedad, y es que tiene que tener la propiedad map. Ahora, aquí hay un coso que siempre que lo comparto la gente me hace bullying. Es una biblioteca que se llama Fantasyland. Y Fantasyland lo único que hace es darte la especificación de cómo deberían comportarse estas estructuras algebraicas. Entonces tiene una definición para functor. Y el functor lo único que tiene que hacer es cumplir con la ley de identidad y tiene que cumplir con la ley de composición. Y debe tener una propiedad llamada map que sea un método. Entonces, vamos a crear una implementación muy sencilla de functores. Generalmente, cuando tú creas algo, una factory function o una clase que va a representar un functor, las monadas son functores. Aquí está la gráfica. Y técnicamente sí, una mónada es un functor, porque mónada es un aplicativo y una cadena. Pero un aplicativo y una cadena son un apply, y un apply es un functor. Entonces, la mónada cumple con las características y las leyes de los aplicativos, las cadenas, los apply y los functores. ¿En qué lenguaje desarrollas? Estamos haciendo JavaScript de momento. Estamos hablando de JavaScript. Entonces, generalmente cuando se utilizan factory functions o clases para representar functores, por alguna extraña razón, nunca se usa el término functor. Nunca vas a tener una función llamada functor que lo que haga es regresarte un objeto que represente un functor. Te seguiré. Gracias por el follow, ¿no? Generalmente no tienes eso. Generalmente se utiliza el nombre container o se utiliza el nombre some, que significa algo, ¿no? Entonces, Fantasyland nunca nos dice cómo es que nosotros tenemos que implementar nuestro código. Solo nos dice, oye, tiene que seguir estas reglas. ¿Beso en el nudo del globo? Sí, un beso en el nudo del globo, ¿no? Entonces, la primera regla es que este objeto de aquí tiene que regresar o debe exponer una propiedad llamada map. Entonces, internamente vamos a definir map. ¿Ok? En el siempre sucio, en el ¿cómo le llama? Prison shank, en la cartera de la cárcel.
La cartera de la cárcel. ¿Y qué otra regla nos dice que debe cumplir map? Bien, nos dice que map debe recibir una función. Y nos dice que map lo que tiene que hacer es aceptar una función. ¿Dónde lo coloco? Lo voy a colocar aquí. Que acepte algo de tipo A y regrese algo de tipo B. Y lo que va a hacer la función map es regresar un functor de tipo sum de B. Esto puede que sea confuso. Ahorita vamos a ver un poquito el qué demonios es esto de sum de B, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo mi sum? ¿Cómo utilizo este factory function para crear un functor? Pues puedo crear sum A o sum 10, por ejemplo, algún 10, y decir sum y pasarle el valor 10. Y sum 10 lo que tiene que hacer es regresarme un objeto que cumpla con esta especificación y que internamente almacene el valor 10. Entonces, esta función sum tiene que almacenar ese valor. Lo voy a agregar entonces como un argumento, y aquí yo voy a agregar la sintaxis de esta forma. Para saber que la función sum recibe un argumento de tipo A y me regresa un objeto de tipo sum de A. La forma más sencilla de pensarlo es, tú tienes un valor y tú lo único que haces es tomar ese valor y meterlo dentro de un wrapper, o meterlo dentro de una cajita, o meterlo dentro de un contenedor. Ese es el proceso que estamos haciendo aquí. Estamos tomando el valor 10, lo estamos metiendo en esta cajita, y ahora sum10 es en realidad una cajita que contiene el valor 10. A este proceso se le conoce como lifting. El proceso de meter un valor dentro de una cajita se le conoce como liftear el contexto o context lifting. El contexto es el valor que nosotros estamos almacenando en la cajita, y al proceso de meter ese valor en esa cajita se le conoce como lifting, context lifting, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la definición. Esto ya debería funcionar, pero todavía nos falta la implementación de map. Bien, ya dijimos que map va a recibir una función que acepte algo de tipo A y regrese algo de tipo B. Y esto nos va a regresar sum de B. Entonces, ¿qué es este A? Este A es el valor que nosotros estamos pasando en el momento en el que estamos haciendo lifting. Y este sum B no es nada más que tomar ese resultado que produce la función fn del valor y meterlo en una cajita de nuevo. De esta forma. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Bien, ¿cómo lo usaríamos? Vamos a definir un par de funciones por aquí. Voy a definir la función incremento, que va a tomar un número y va a regresar un número. Vamos a utilizar esta sintaxis mejor. Entonces, defino la función increment, que recibe A y que regresa A más 1. De esta forma. Incremento toma un número y regresa un número. A debería ser un número, A más 1 debería ser número, ¿no? Esto es lo que se conoce como una operación cerrada. Una operación cerrada es toda operación que produce el mismo tipo. ReactiveX a la verga. Sí, ReactiveX toma conceptos de programación funcional. De hecho, el enojo de programación reactiva funcional es una chulada, ¿no? Entonces, la operación map también es también una operación cerrada. Nosotros tomamos sum10 y lo que hacemos es mapear
y pasamos la función incremento. En este caso, por ejemplo, sum de 10 es un sum número. Tenemos un número almacenado dentro de una cajita de tipo some, y al llamar map con incremento, lo que hacemos es recibir otra cajita con un número adentro. Esta operación también es una operación cerrada. Entonces esto lo que hace es regresarnos sum de 11. ¿No? Tenemos sum de 10, es más, lo vamos a copiar aquí y lo vamos a pegar aquí, y tenemos sum de 10, lo mapeamos, incremento, ¡pup!, nos regresa a 11. Y esto es de hecho bastante similar, es muy similar a algo que nosotros ya usamos en el día a día. Sencillo. Tomo un array a partir de array 1, 2, 3, y esto lo que hace es producirme un array que almacena 1, 2, 3. Y después lo que yo hago es mapearlo, y lo mapeo utilizando la función incremento, y obtengo ahora un array de 2, 3 y 4. Map operas un array y me regresa un array. Map en arrays es una operación cerrada. Trabajas sobre un array y te regresa un nuevo array. En JavaScript los arrays son functores. La única diferencia aquí entre esto de acá y esto de aquí es que en lugar de hacer el lifting a través de un factory function, lo hacemos a través del operador of. Y todos los functores que tienen el operador of son pointed functors. Y los pointed functors siguen ciertas reglas, siguen ciertas leyes. Entonces vamos a convertir este functor de aquí en un pointed functor. Debido a que las funciones en JavaScript son valores y las funciones son objetos, las funciones pueden tener propiedades. En lugar de los corchetes ulala, señor francés, así es. Así es. Entonces, yo le voy a agregar la propiedad of a ¿qué estoy haciendo? Ok. Yo le voy a agregar la propiedad of a el objeto, la función of, al objeto sum, disculpen, y lo único que va a hacer es hacer referencia a sí mismo. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es parecido a esto que nosotros tenemos aquí abajo. What's up? ¿Qué onda, Mr. Abraham? Estamos hablando de functores y cosas que a nadie le interesan en la programación. Entonces, voy a hacer un console log de esto, nada más como para que tengamos un ejemplo y puedan ver cuál es el resultado que estoy haciendo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar esto. Y ok. Ahora, el único detalle que nosotros tenemos aquí es que nosotros lo único que exponemos al llamar sum es el objeto con la propiedad map. Entonces, los objetos en JavaScript tienen una propiedad llamada inspect, que es una propiedad que nos regresa un string y nos sirve para representar un objeto. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es simplemente decirle, oye, printéame o muéstrame en consola el valor que estás almacenando de esta forma.
Una vez tomé una clase tuya en K-Square, o creo que lo diste en la WADI. Di esta plática en ambos lugares, la di en K-Square y la di en la WADI. Inspect is deprecated. No importa. No, usemos inspect, no importa, ¿no? Entonces, de esta forma ya obtenemos el valor que nos interesa. Voy a agregar solo el toString aquí para que esto nos regrese en lugar de solo el string, también nos diga, oye, es de tipo some, ¿ok? Entonces ya nos dice, oye, es de some 11, ¿ok? Entonces voy a quitar esto de aquí y voy a quitar el toString de aquí. Bien. Ahora, map debe seguir, como ya dije, ciertas reglas. Map debe seguir ciertas reglas y una de esas reglas es la regla de la identidad. Lo voy a colocar aquí, identity law, la ley de la identidad. Y Fantasyland nos da una definición de cómo debería verse, ¿no? U en este caso es nuestra función some. Y esto de aquí es la función identidad. ¿Ok? Entonces, voy a definir primero una función identidad. Simplemente se va a llamar id. Va a obtener algo de tipo A, donde A puede representar cualquier tipo de dato. Y va a regresar a algo de tipo A, donde de nuevo puede ser cualquier tipo de dato. Identidad va a lucir simplemente así. Va a tomar un valor y va a regresar ese mismo valor. Entonces, sum de 10 mapeado a la identidad técnicamente es igual a sum de 10. Estos dos técnicamente es verdadero, porque sum de 10 mapeado por la identidad nos sigue regresando un sum de 10. Pero como en JavaScript el triple igual lo que hace es comparar que dos objetos apunten a memoria, esto nos va a dar falso, ¿no? La única forma de comprobar que esto sea verdad es tratando de extraer el valor que estos almacenan. Entonces, para hacer eso voy a exponer el valor de esta forma. Y si yo hago un console log de esto de aquí, vamos a ver que en teoría debería ser verdadero, ¿no? El valor que almacenan ambos contextos es exactamente el mismo. Y la segunda regla o la segunda ley que deberían seguir los functores, al menos en el caso de map, de la propiedad map, es la ley de la composición. Y de nuevo, vamos a ver la referencia. Vemos que nuestro factory function debería recibir, nuestro map debería recibir una función que reciba x y que lo que haga sea aplicar f de g en x. Entonces vamos a hacerlo sum de 10, mapearlo. Esta x va a representar el valor que estamos almacenando internamente dentro de sum. Y lo que vamos a hacer es llamar a una función llamada incremento y twice. Twice es una función que voy a definir aquí. Twice lo que va a hacer es tomar x y lo único que va a hacer es regresar la multiplicación de x por 2. De esta forma. Entonces, twice recibe un número y lo que hace es regresar un número. Y en este caso, lo único que tengo que hacer es que tengo que pasar x aquí. Y esto sería el equivalente a decir some de 10, mapeo, primero incremento, primero multiplico por 2 y después vuelvo a mapear y vuelvo a incrementar. Entonces, si yo obtengo los valores,
Voy a hacer un console log de este relajo. Vemos que este statement sigue siendo verdadero. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, esas son las dos reglas que deben seguir los functores. ¿Ok? Las dos leyes. La ley de la composición y la ley de la identidad. Ahora, ¿cómo podemos juguetear con esto? ¿Qué es lo importante? ¿Esto para qué nos sirve? Podemos hacer podemos tener una compose function. Sí podemos. Y para ahí vamos, ¿ok? Bien. Hay un estilo de programación del que yo no me canso de hablar que se llama Point Free Style Programming. O la programación tácita o la programación libre de puntos de llamada. Aunque programación tácita suena mejor. Point Free Style Programming. Point Free Style Programming debe seguir de momento dos reglas. La primera es que las funciones que el usuario defina, User Defined Functions, must be produced, deben ser producidas a partir de la composición de otras funciones. Further functions, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es que no deberían haber puntos de llamada explícitos, ¿no? O call points are implicit. Y ahorita vamos a explicar qué rayos es un call point, un punto de llamada. Ok. Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, tenemos una función llamada twice y vemos que aquí tenemos una función llamada identidad. Vemos que tenemos un punto, si regresamos a la analogía de las categorías, tenemos un punto que va hacia sí mismo a través de un morfismo o flecha llamada twice. Y vemos que aquí de nuevo tenemos una función, una identidad. ¿Por qué Point Free Style Programming es igual a programación tácita? No sé, es una cuestión de la traducción en español. Pero ambos son válidas. Tacit Programming y Point Free Style Programming ambas representan lo mismo. Solo que yo digo programación tácita en español porque no encuentro una traducción correcta para Point Free Style. No sé cómo traducirlo en español, pero técnicamente son lo mismo. Entonces tenemos un punto que va hacia sí mismo a través de una flecha o morfismo llamado ID. Ahora, A puede representar cualquier tipo de dato en JavaScript. De manera que A puede representar un número. De manera que podemos ir de la identidad, ir del punto A, siendo A un número, a sí mismo a través de ID. Y después, debido a que es un mismo número, volver a ir hacia sí mismo a través del uso de twice. Lo voy a poner de la siguiente forma. En este caso, lo que hacemos es pasar un número, es este número de aquí, a twice. Y twice lo que hace es regresar un número, que lo vamos a representar de esta forma. Y este número es el valor de entrada de esta función llamada incremento, e incremento regresa un número de esta forma. Entonces podemos seguir las flechas. Podemos ir, voy a poner de esta forma. Podemos ir de un número a partir de twice y después tomar ese mismo número e ir a otro número a partir de incremento. Y lo que podemos hacer es generar una función
podemos generar una función, llamámosla operation porque no sé cómo llamarle a una operación que es duplicar y después incrementar una unidad, ¿no? Entonces generamos una operación que es una función que recibe un valor y lo que hace es tomar ese valor y pasárselo a incremento. A twice y después el resultado de eso pasarlo a incremento. Pero nos damos cuenta que operación recibe un número y regresa un número. De manera que este salto intermedio que hicimos nos lo podemos saltar. ¿Ok? Y aquí ya tenemos el primer paso. Aquí ya cumplimos la primera condición. Estas dos funciones están siendo compuestas. Estamos tomando el output de una función y lo estamos pasando como input a otra función. Eso es composición. Tomar el output de una función y pasarlo como input a otra función. Y lo representamos de esta forma. Ahora, esto les puede recordar quizá a sus clases de álgebra donde G de F, la composición de G y F, ¿dónde está? Voy a poner el 0 porque no encuentro el signo adecuado. Es el equivalente a G de F de X, ¿no? Vemos que estas dos formas son equivalentes, donde en este caso twice es F y donde G es el incremento. Entonces vemos que estas dos formas son equivalentes. Ahora, nosotros aquí en esta forma no necesitamos de un operador para componer. Pero en esta forma nosotros necesitamos tener esto de aquí definido en algún lado. A este operador de aquí yo le voy a llamar compose 2. Entonces voy a definir una función llamada compose2 que tome como primer argumento la función f, la función g, y esta función g va a tomar un valor de tipo a, va a regresar un valor de tipo b, y después lo que va a hacer es tomar una función que vaya de b a c, aunque ahora que lo veo, no, es al revés. G es el que va de b a c y f es el que va de a a b, y después al final lo que tiene que hacer es aceptar como tercer argumento un valor de tipo a, y lo que tiene que regresar esta función es un valor de tipo c. Entonces yo puedo definir la función compose2 como gfx y regresar g de f de x de esta forma. Entonces yo puedo definir mi operación con base a esta función compose2. Entonces puedo decir que voy a usar var, no, mejor voy a definir la operación 2. Puedo decir que la operación 2 es el resultado de la composición de dos funciones, compose2, de incremento y twice, y obviamente pasando como tercer argumento x a la función compose2. Entonces operation 2 recibe un número y regresa un número. Y como ven, de nuevo nos saltamos las flechitas. Sabemos que twice va de un número a un número y sabemos que incremento va de un número a un número. Entonces tenemos tres flechitas. Pero a la hora de representarlo con la sintaxis de tipos de Haskell, solo nos interesa el valor de entrada de operación 2 y el valor de retorno. De manera que nos saltamos estos pasos intermedios y nosotros internamente no nos tenemos que preocupar por eso. Bien. Ahora, el problema que tenemos con operación 2 es que
solo funciona con dos funciones. Si yo quisiera componer tres funciones, tendría que usar la función compose3. Si yo quisiera hacer composición de cuatro funciones, tendría que usar compose4. Lo que vamos a hacer ahora es definir simplemente una función compose genérica, que de esto yo ya he hablado anteriormente muchas veces. No voy a poner la sintaxis en Haskell porque es medio complicada y a mí me cuesta un poquito entenderla un poquito. Entonces vamos a tomar una lista de funciones y después vamos a tomar el valor de x, y lo que vamos a hacer es una reducción por la derecha. Ahorita voy a explicar por qué una reducción por la derecha. Y básicamente vamos a pasar como valor inicial el valor de x. Y dentro de esta función lo que vamos a hacer es tomar el acumulador, en este caso le vamos a llamar y, que sería el output. Vamos a tomar y, que va a ser el output de la función previa. Y lo que vamos a hacer es tomar como segundo argumento la función que vamos a aplicar. Y en este caso lo que vamos a hacer es regresar la aplicación de la función actual sobre y. Yo sé, se ve raro y es complicado, ¿no? Entonces voy a definir la operación 3. Y la operación 3 es una función que toma un valor. Y lo que va a hacer es componer la función twice, la función increment y de nuevo la función twice con el valor x. Ahora, el problema que tenemos aquí es que si nosotros queremos usar el operador de los tres puntos, no recuerdo, ¿era gather operator? Bueno, si queremos usar los tres puntos para convertir los argumentos que pasemos en un array, tienen que ser los últimos argumentos en la lista de argumentos. En este caso, por ejemplo, no es el caso. Entonces, para evitar ese problema, lo que voy a hacer simplemente es regresar una función que acepte el valor x. Entonces aquí yo lo único que tengo que hacer es agregar un par de paréntesis extra. Compose recibe una lista de funciones, me regresa una función que acepta el valor x que le voy a pasar a las funciones, y lo que me va a hacer es regresar un resultado a partir de la composición de todas las funciones con este valor, ¿no? Entonces, en este caso, operation 3 recibe un número y regresa un número. Ahora, en este caso, en lugar de tener 4 flechas, tenemos 6 flechas. Y de nuevo, solo nos preocupamos del primero y el último. Obviamente, los valores tienen que matchar. Si yo tengo una función que va de números a números y una función que va de strings a números, no puedo concatenarlas aplicando primero la segunda y luego la primera, pero no viceversa. Un higher order function. Un higher order function en este caso, sí. Compose es un higher order function. Un higher order function es una función que acepta una función como argumento y o regresa otra función como argumento. En este caso, por ejemplo, Compose está tomando múltiples funciones y nos está regresando una función, ¿no? Entonces, entonces, ya tenemos una función Compose. Ya tenemos una función Compose. La función Compose genérica, y tenemos la operación 3 creada a partir de la composición de estas tres funciones, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí ya tenemos la primera regla. Pero los call points tienen que ser implícitos. Los call points son básicamente la lista de parámetros sobre los cuales opera una función. El call point de operation 3 es x. Pero noten que hay un patrón aquí muy interesante. Compose de estas funciones me regresa una función que acepta el argumento x. Y operation 3 es una función que acepta x. Entonces yo podría simplemente hacer esto, ¿no?
Compose me regresa una función que acepta un número. Compose de twice, inky twice, me regresa una función que acepta un número y regreso un número. Entonces vamos a hacer un console log de la operación 3 y le voy a pasar el 3 y veamos qué pasa. Obtengo 14. 3 por 2 es 6, más 1, 7 por 2 es 14. Y aquí yo ya tengo la segunda regla. Tengo call points implícitos. Operación 3 opera sobre un argumento. Pero aquí no está definido en ningún lado. Está de forma implícita. ¿Tiene sentido? Y esto es básicamente la programación tácita. En orientado a objetos, generalmente tú tienes objetos y lo que haces es ponerlos juntos o tomar objetos pequeñitos y agruparlos para generar objetos más grandes, lo que se conoce como aumentación o composición, ¿no? Tus objetos son tus Legos, son tus building blocks. En programación funcional no es el caso. En programación funcional, tus building blocks son las funciones. Y tú lo que haces es hacer composición de funciones para generar otras funciones. En lugar de tomar objetos y mezclarlos para generar objetos más grandes, tomas funciones para generar otras funciones. Y eso se consigue a través de este estilo de programación particular llamado Point Freestyle Programming, ¿no? Del que ya he hablado muchas veces y tengo un par de videos en YouTube por si los quieren ver, en el que hablo más a profundidad de este tema, ¿no? Entonces, voy a agregar una biblioteca que se va a llamar Lodash, pero vamos a trabajar con la versión funcional de Lodash. Y Lodash ya tiene una función llamada compose. Entonces, en lugar de definirla, aquí, por ejemplo, yo simplemente la voy a importar desde Lodash EFP. Ah, rayos, que estamos en... Ok. Lodash EFP. Entonces, si yo en teoría ejecuto esto, debería seguir funcionando y ese es el caso. Entonces, no lo voy a eliminar, pero lo voy a poner en otro archivo. Porque... Lo voy a poner en otro archivo porque no nos genere ruido esta parte. Y podamos seguir trabajando con el resto. Ok. Ok. Ok, listo. Ya está, de esta forma. Ok, entonces, este estilo de programación de aquí no me gusta. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir este código que ya tenemos en código que siga el estilo de programación tácita. Y algo que van a notar, si ustedes trabajan con programación tácita, es que muchas veces van a tener que implementar funciones de utilería, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de generar una función map que trabaje con functores. Entonces, voy a definir la función fmap de functor map. ¿Qué estoy haciendo? Fmap. Y fmap lo que va a hacer es tomar una función, tomar como primer argumento algo de tipo some a y como segundo argumento algo o una función que acepte a como argumento y regrese b como argumento. Y al final lo que va a regresar esta función fmap es sum de b. ¿Okay? Ahora, hay un
Problema con este código de aquí. Una de las reglas que deben seguir las funciones para que puedan ser compuestas es que deben seguir algo que se conoce como el patrón data last. Los datos sobre los cuales yo voy a estar operando son estos de acá. Al vato al que voy a estar molestando es SOMEDA. Entonces, SOMEDA tiene que ser el último argumento. Y el segundo es que esta función tiene que aceptar solo un argumento a la vez. No voy a hablar mucho de cómo funciona curry y aplicación parcial, porque ya tengo un video en YouTube explicando eso. Entonces voy a usar una función que se llama curry de Lodash, de esta forma. Y en este caso el primer argumento es la función y el segundo argumento es SOMEA. Y lo único que voy a hacer es regresar la aplicación de la función fn utilizando map en SOMEA de esta forma. De hecho voy a mover esto de acá. Ok, entonces aquí yo puedo tomar esta función de aquí y crear una función llamada twice increment. Y voy a utilizar compose. Voy a cambiar el orden de los factores. Se debe llamar inc y luego twice de esta forma. Twice. Y ahora esta función la voy a pasar aquí. Ok, y esto en teoría debería ser el equivalente a esto de acá. Solo que seguimos teniendo el map, entonces lo único que voy a hacer es reemplazar esto de acá por esto de acá. Y listo. Esto de acá ya es programación, un higher order function. Esto de aquí ya, entre comillas, ya sirve, entre comillas ya debería seguir el estilo de programación tácita, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Ahora, esto de acá no me convence, pero bueno, ahorita hablamos de ello, ¿no? Entonces, ¿qué puedo meter? ¿Qué puedo meter? ¿Qué puedo meter? ¿Qué puedo meter dentro de un functor? Dentro de un functor voy a meter cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo súper sencillo trabajando con objetos. Y este objeto va a ser importante más adelante cuando veamos monadas. Supongamos que tenemos un objeto llamado usuario y este usuario tiene una dirección. Y esta dirección es un objeto nesteado que tiene un street number, en este caso un street name. Tiene un street name que sería, no sé, 102 y tendría un exterior number que sería 259, por poner un ejemplo random, ¿no? Y lo que yo quiero hacer es, utilizando functores, obtener el street name de este usuario. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Lo primero que tengo que hacer es hacer lifting de este usuario, ¿no? Primero tengo que hacer un sum de user para tomar este valor y ponerlo en contexto. Después lo que tengo que hacer es mapearlo para para obtener la propiedad address. Y después tengo que volverlo a mapear para obtener la propiedad street name de esta forma. Y después voy a obtener el value. Voy a hacer un console.log de esto. Espero que esto no llore y no se rompa. Street name.value, ¿dónde estás? Ah, ok. X.streetname. Mi error, ok. Límpiate. Ahí estás. Ok. Y ya, lo tengo, ¿no?
Entonces, esto de acá sigue un patrón. Tenemos un objeto y obtenemos una propiedad. Entonces, en teoría esto podría ser una función de utilería. Entonces, a esta función le vamos a llamar prop, porque nos ayuda a obtener una propiedad. Lo-fp ya viene con una función llamada prop. Le pasamos un key, después le pasamos un objeto y nos debería regresar el valor que está asociado con esa llave. ¿Ok? Y sigue funcionando. Ahora, ¿cómo le hacemos para evitar tener que usar el value? Bien, existe una función que se llama join. Y join lo que hace es tomar some de A y regresar A. Entonces voy a definir la función join, que va a tomar some de A y va a regresar some de A punto value. Y aquí lo que voy a hacer es llamar a la función join en lugar de llamar directamente a value. ¿Ok? Y esto sigue funcionando. Ahora, tenemos una composición, de otra composición, de otra composición. Aquí ya podemos entonces definir una función llamada getStreetName, que va a ser la composición de todas estas funciones. Entonces, la primera función que se llama es some, porque lo que hace es levantar a nuestro usuario en contexto, ¿no? A nuestro objeto en contexto. Y la última función que se llama es join. Entonces, primero va some y al final va join. Entonces voy a eliminar esas dos funciones de aquí, de esta forma. Y luego las dos que nos quedan son mapear la propiedad address y mapear la propiedad de street name. Entonces primero debemos mapear, vamos a utilizar la función fmap. Vamos a mapear primero el objeto dirección. Y después lo que vamos a hacer es mapear el objeto street name. ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer entonces es llamar la función getStreetName y le voy a pasar un usuario. ¡Pum! Y esto sigue funcionando mágicamente. ¿Ok? Esto sigue funcionando. Ahora, hay algo muy importante que hay que notar aquí. getStreetName recibe un objeto que cumpla con la interfaz usuario y lo que hace es regresarnos un string. Pero en ningún momento esto de acá nos dice que está trabajando con functores. Lo único que nos dice es que esta es una función que recibe un usuario y nos regresa un string. Pero internamente, esta función lo que hace es convertirlo en functor, aplicar estas propiedades, aplicar estas otras funciones y después tomar ese contexto, ese valor dentro de un functor y ¡pum!, sacarlo de la cajita. Sacarlo del container y expulsárselo al usuario. ¿No? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y esta función es una función hecha a partir de la composición de otras funciones que además tiene los calling points de forma implícita. Operan sobre el usuario, pero en la implementación, aquí, en la declaración de esta función, jamás nos dice que hay una lista de argumentos, jamás nos dice que hay una lista de parámetros, jamás nos dice, oye, aquí hay un argumento llamado usuario. Nosotros lo intuimos, ¿no? Y para eso tenemos estos comentarios de aquí, ¿no? Para que cuando nosotros trabajemos con calling point implícitos, podamos saber qué demonios estamos pasando y qué demonios está regresando. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿No? Sí, no, sí, no, sí, tiene sentido, no tiene sentido. Tiene sentido. Ok, hay una biblioteca que a mí me pone muy cachón, ¿no? Que se llama Crocs. Fue desarrollado por un vato que se hace llamar EvilSoft. Y es la onda. Crocs lo que hace es ya darnos toda... Crocs, como los zapatos, sí, como los zapatos. Lo que hace es ya darnos toda una serie de estructuras algebraicas out of the box. Entre ellas tenemos maybe,
que es un monad, tenemos eater y tenemos io, ¿no? Que son estos de acá, ¿no? Tenemos otras cosas como tenemos las arrows, tenemos las asyncs, tenemos las constantes, equivalentes, entidades, maybe, pair, predicado, reader, reader t, reader es reader task, state, tuple. Esos son los functores básicos. Después tenemos monoides, que son cosas raras, y después tenemos las funciones. Conforme vayamos avanzando también la terminología se va a volver medio rara, ¿no? Sobre todo la de mónada, que es la que más me gusta porque dice todo y dice nada a la vez, ¿no? Programación funcional, una mónada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya cambiaron la definición, qué aburridos. No, aquí está. En teoría de categorías, una mónada es un endofunctor, ¿no? Junto con dos transformaciones naturales requeridas para satisfacer ciertas condiciones de coherencias, ¿no? Que esto nos dice todo, pero no nos dice nada a la vez. Entonces, conforme vayamos avanzando, la sintaxis y el jargon se va a volver más complicado, pero para eso está aquí nuestro Salvador Fantasyland, donde nos dice qué es qué cosa, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es algo que algo que voy a hacer es que me voy a saltar todas estas categorías que están aquí y nos vamos a ir directamente a la mónada. Nos vamos a saltar el chain, nos vamos a saltar el aplicativo, nos vamos a saltar el apply y nos vamos a ir directamente al mónada. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, nuestro mónada está en algún lado. ¿Dónde estás? Aquí estás. Nuestro mónada, como ya sabemos, es un aplicativo y es una cadena. Y sabemos que una cadena y un aplicativo son un apply. Ay, como otro. Pero aquí lo que nos dice es que... ¿Dónde estás? Lo que nos dice es que el monad necesita un método extend. Y que además tiene la propiedad chain y tiene la propiedad of. ¿Ok? De momento no nos vamos a enfocar tanto en extend, nos vamos a enfocar en chain. Ya hablamos, por ejemplo, de que los pointed functors son los functores que tienen el método of. Y ya lo tenemos implementado. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos en el método chain. Ahora, ¿qué demonios es chain? Bien, aquí tenemos un pequeñito problema. Y es algo llamado null pointer exceptions. En este caso el usuario tiene la dirección, tiene la propiedad address, que es una dirección, un objeto, que a su vez tiene dos propiedades, street name y exterior number. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, address es null? ¿Qué pasa si address es null? ¿O qué pasa si simplemente la dirección no existe? No está definida, ¿no? Supongamos que hubo una inconsistencia en la base de datos o algo mágico sucedió y el usuario no tiene una dirección. Ok, obtengo undefined. Pero si esto fuera null, esto en teoría debería romperse, a menos que Lodash me lo prevenga, y Lodash me lo previene. Pero si yo definiera mi propia función llamada prop, tomas una llave, tomas un objeto, regresas el valor asociado con esa llave en ese objeto, ¿no? Pop, ok, obtengo un pointer exception, ¿no? No se puede obtener street name de null, ¿no? Bien, ¿cómo resolvemos este problema? Bien, lo que podríamos hacer es utilizar algo mágico que se conoce como maybe monads. ¿Ok? ¿Usas la fuente Monolisa? Me parece que sí. Ay, ¿qué dice? Firacode.
Uso Firacode, por si les interesa. Aunque, me voy a desviar un poquito. Mi favorita es Pragmata Pro. Pero es cara como no tienen una maldita idea. Es carísima. Y me da flojera. Me da flojera piratearla y me da flojera pagarla. Pero es muy bonita. Entonces, chequenla. Está muy bonita. Pragmata Pro es de mis favoritas. Y tiene ligaduras. Tiene soporte para ligaduras. Y está chido. Entonces, es mi favorita. Firacode también está chida, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un coso mágico que se conoce como Maybe Monads, ¿ok? Aquí hay un detalle, es que no sé cómo abordar el tema de los Maybe Monads. Podemos abordar directamente los Maybe Monads saltándonos los mónadas, o podemos saltarnos directamente, o podemos ir directamente a los mónadas y después ir a las Maybe Monadas. No sé cómo abordar este tema. Entonces vamos a ir por el camino lógico, que es primero explicar qué es una mónada y después qué es un Maybe Monad. Entonces, como ya dijimos, una mónada es simplemente un functor que tiene la propiedad extend, pero que también tiene la propiedad of y que también tiene la propiedad chain. Ya tenemos off, aquí ya tenemos off, pero no tenemos extend. De momento lo vamos a dejar así. Entonces vamos a trabajar con chain. ¿Qué rayos es chain? Bien, hay algunas funciones, por ejemplo, llamémosle SumProp, que toman, digamos, algo de tipo A y regresan algo de tipo B. Regresan sum de tipo B, ¿no? Entonces vamos a definirlo aquí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Some, objeto, llave, objeto. Ok, bien. Ok, en el caso, por ejemplo, SumProp, lo que hace es recibir una llave y recibir un objeto. Pero, lo que nos regresa no es algo de tipo B, sino que nos regresa ese B metido en un functor. Nos lo regresa puesto en contexto, ¿no? Y esto es un problema cuando tenemos incompatibilidad de tipos. Es decir, por ejemplo, tenemos una flecha que va de number a SumNumber, por decir algo, ¿no? Y después tenemos otra función que va de números a strings. ¿Cómo le hacemos entonces nosotros para poder ir de números a string si el valor de entrada de la función g es incompatible con el valor de salida de tipo f? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, lo que podemos hacer es hacer un join, ¿no? Podemos, decir, vamos a ir de número a SumNumber, a algún número, y después hacer un join para sacar de contexto este número y que ya este tipo de salida sea compatible con este tipo de entrada. Bien, este escenario se da muy seguido cuando trabajamos con map. Digamos que tenemos sum de algún valor, digamos 10, y después tenemos la ejecución de map y tenemos sum increment. Bien, sum increment lo que hace es tomar un número y regresar a algún número, un número metido dentro de un contexto, dentro de un functor de tipo sum. Y después queremos mapear esto de acá a twice normalito. Bien. El problema que tenemos con map, sum.map, lo voy a representar de esta forma, es que
obtiene una función que va de A a B y después regresa algo de sum B. El problema en este caso es que si pasamos sum increment, B realmente es un sum number. Lo voy a representar así. Sum incremento, ¿no? Entonces, este sum B lo representaríamos como sum number. Entonces, tenemos un functor dentro de un functor que adentro tiene un número. Entonces, la operación chain no es nada más que mapear y hacer un join. Chain es simplemente eso. ¿Ok? Mapeo. Pero al mapear tengo una cajita dentro de una cajita. Entonces lo único que hago es sacar la segunda cajita para tener ya solo una en lugar de dos. No es la mejor forma que tengo de explicarlo, pero espero que se entienda un poquito el punto, ¿no? Con flechitas y cosas bonitas, ¿no? ¿Ok? Entonces, explicando qué demonios es chain, ya podemos implementarlo. Tenemos la función chain, que lo que hace es recibir una función f de n, y lo que hace es regresar sum, join, map, value, de esta forma, donde fn es una función que acepta A y regresa sum B. Lo voy a representar de esta forma con un paréntesis. Y esta función, en lugar de regresar some de B, solo regresa some de B. Aquí me faltó el fn. De esta forma. Aunque, no, eso está mal. Eso está mal. Disculpen, eso está mal. Ahí está, ok, perdón. Me estaba haciendo bolas, ¿no? Pero, ajá, mapeamos y quitamos la cajita, ¿no? Lo quitamos de esta forma, ¿ok? De esta forma. Esto es un chain, básicamente. Y esto nos va a servir un poquito más adelante. Entonces ya nos vamos rapidito con el maybe monad. Entonces ya explicamos qué es un chain, ahorita nos va a servir. Entonces, un maybe monad no es nada más que un optional. En otros lenguajes como Java, Kotlin, ¿qué otros lenguajes? Swift, me parece. Creo que hasta C++ tiene un optional, ¿no? Entonces, voy a definir aquí un maybe monad. Y literal, me voy a copiar y pegar la implementación que tengo de some. Me la voy a copiar y pegar. Y la voy a reemplazar por maybe. El más bello de los lenguajes. Tengo ahí mis reservas. Pero va, te la compro. Entonces, ya tengo mi maybe monad, ¿no? Ya tengo mi maybe monad. Ahora, maybe monad tiene un pequeño comportamiento bastante interesante. Y es que maybe monad tiene una propiedad llamada isEmpty. ¿Ok? Y lo único que hace es revisar si el valor que está almacenando el contexto es undefined o es null. De esta forma. ¿Ok? Y no solo expone este método, sino que además lo usa de forma interna. ¿Ok? Un maybe monad puede almacenar dos valores. Puede almacenar algo, no necesariamente un functor tipo algo, puede almacenar algo, un valor, o puede almacenar nada, que en este caso nosotros lo estamos representando como null u undefined, ¿no? Y aquí es donde
Esto debería ir así. Ok. Sí, eso debería ir así. Ok. Y lo que hace el MameMonad es, internamente, cuando utiliza map, lo que hace es revisar si el valor está vacío. Si la mónada está vacía, regresa de nuevo una mónada vacía. Si la mónada contiene algo, aplica la operación de esta forma. Si está vacío, regresa maybe de null. En caso contrario, regresa maybe de fdn de value. De esta forma. ¿Ok? Entonces, yo aquí lo que puedo hacer en chain es aplicar la misma lógica. Si la mónada está vacía, no tiene sentido que yo mande a llamar join o map. Simplemente regreso de nuevo una mónada vacía. En el caso de que sí tenga algo, realizo las operaciones. Entonces, aquí, en este caso, lo que voy a hacer yo es, en lugar de hacer el lifting, es decir, de poner el valor en el contexto de un sum, lo voy a poner en el contexto de un maybe. Y listo. Esto en teoría debería seguir funcionando y me debería dar... que se rompió, sum of. Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El 26. Ah, ok. Estas funciones no existen. Ok. Ok. Y lo que hace es darme null. Debido a que la mónada... debido a que la mónada contiene un objeto, cuando yo mando a llamar la primera función fmap con la función prop, tratando de acceder al address, lo que hace la mónada es decir, ok, esta mónada está vacía, no, contiene un objeto. Bien, entonces vamos a intentar obtener la dirección de este objeto y lo vamos a regresar en una mónada. Y la siguiente función lo que hace es hacer algo parecido. Pregunta, oye, ¿esta mónada está vacía? La respuesta es sí. ¿Por qué está vacía? Porque el valor que contiene internamente es nulo. Por ende, no hagas nada. No intentes obtener la dirección, el street name, el nombre de la calle, de una mónada nula o de una mónada vacía. Entonces, cuando llegas a la función join, lo que tú estás almacenando internamente en la mónada es nulo. Por ende, lo que te regresa es nulo. Entonces, en este caso, ya no se rompe. Si yo quisiera, por ejemplo, volver al ejemplo anterior, donde sí tengo un objeto que sí tiene el nombre el número de la calle, nombre de la calle, obtengo ya el valor que me interesa. Ahora, yo ya estoy evitándome el problema de los null pointer exceptions. Yo ya me estoy evitando el problema de, ok, estoy tratando de acceder a una propiedad que está vacía. ¿Qué hago cuando esta propiedad está vacía? Hay una función de utilería que me gusta mucho que se llama maybe y que lo que hace es aceptar como argumento dos funciones. Normalmente los voy a poner fg y después lo que hace es regresar una función que acepte una mónada maybe de tipo A, ¿no? Y después lo que hace es regresar cualquier cosa. Representémoslo como B de momento, ¿no? Entonces voy a definir maybe. Voy a usar la magia de curry. A la primera función le vamos a llamar success. No success. Le vamos a llamar... ¿Cómo le llamamos a la primera función? Le vamos a llamar success. Y a la segunda función la vamos a llamar empty. ¿Ok? Y básicamente lo que voy a hacer es preguntar, oye,
maybe de A está vacía. De estar vacía, ejecuto la función empty. De no ser el caso, ejecuto la función success. Success. ¿Qué es lo que regresa la función empty? ¿Qué es lo que regresa la función success? De momento no me interesa. ¿Ok? Y lo que voy a hacer aquí es poner el maybe. En el caso de que sea success, ok, dame el valor. Vamos a usar la función join para obtener el valor. En caso de que no sea así, lo que vamos a hacer es notify user. Notify user es simplemente una función. Es simplemente una función que lo que hace es imprimir en consola user does not have address. Esta función aquí lo que podría hacer es mandar a llamar a una base de datos, tirar una excepción. No nos interesa tanto. Notify error, la vamos a llamar en su lugar. Notify error, ok. Entonces vamos a ejecutar este código. ¿Qué se rompió? Some value. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ok. Tengo que pasar el maybe a esto acá. Ok, ya decía yo. Ok. Oh, se rompió. Ah, ok. Es al revés. LOL. Ok, perdón. Ok, entonces maybe lo que hace es manejar esos dos casos. Está vacío, notifica un error. Tiene algo dentro, dame el valor. Esto podría ser cualquier cosa. El no tiene que ser join. Podría ser, oye, escribe en base de datos. Oye, haz cualquier cosa, ¿no? Ok. ¿Y qué más nos faltaría? ¿Qué nos faltaría tocar? Nada, de momento. Esto es un maybe monad. Suena como a mucho relajo. Sí lo es. Esto se podría evitar con un if. Algo es igual a null. Sí, se podría evitar reemplazando todo esto por un if. Pero conforme vayamos avanzando en este rollo de las mónadas, pues vamos a ir hablando un poquito de diseño. Es Functional Data Modeling, modelado de datos a través del prisma de programación funcional. ¿Por qué hacer todo este relajo y seguir el enfoque de modelado de datos a través de los ojos de funcional y no utilizar un if, por ejemplo? ¿No? If algo igual a null. Es porque en lenguajes de programación funcional hay muchos constructos que no tenemos como en otros lenguajes. Por ejemplo, en lenguajes de programación puros, en algunos, no todos, no tenemos for loops, por ejemplo. No hay for loops. Tampoco while loops. No hay, obviamente, do while loops. No hay tampoco if else en muchos casos, ¿no? No en todos, pero en muchos casos no hay if else. No hay switch case. De hecho, en programación funcional usan algo parecido que se llama pattern matching, ¿no? Entonces, muchos de estos constructos no los tenemos en programación funcional, ¿no? Y más adelante voy a hablar de valores de entrada y valores de retorno y del por qué utilizar functores tiene sentido. Pero de momento, yo creo que aquí ya lo podemos dejar. ¿Suena como a mucho relajo? Sí, es mucho relajo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, por si les interesa. Se llama Mostly Adequate Guide to Functional Programming. Lo voy a poner en el chat.
Y no me canso de recomendarlo. Este libro fue escrito por un vato que se llama el Dr. Boolean, el profesor Frisbee, y cubre la programación funcional, cubre mónadas, cubre functores, cubre otras cositas, ¿no? Entonces, échenle un ojito, está bastante cool. Y pues ya, muchachos, yo creo que ahí lo podemos dejar.